buenas noches. Mi nombre es Angilicet Valencia Molano. Actualmente estudio psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta noche vamos a realizar el grupo focal para la materia Psicología Social. Me encuentro con un grupo de participantes que pertenecen a diferentes áreas, entonces va a ser mejor la metodología. El tema a tratar es la migración. Muy buenas noches, Angie, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Albenesi Fuentes, soy docente en el área urbana de este municipio y pues vamos a conversar un largo rato sobre el tema. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Molano, trabajo en varios programas en la parte social en el municipio de Samaná, donde nosotros estamos viviendo, entonces acá muy contenta para hablar sobre el tema de migración. Muy buenas noches para todas mis compañeras y gracias a Nancy por la invitación. Mi nombre es Nancy Viviana Giraldo, soy contadora pública y participo en diferentes programas sociales y ambientales en el desarrollo y participación con las comunidades. Creo que de pronto este espacio nos va a permitir dialogar sobre un tema muy importante como es la migración. Muy buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda, soy agente comunitario de la EPS Salud Familiar, trabajamos para la EPS Salud, también vivo acá en el municipio. Muchas gracias a todas por estar aquí y a Angie por la invitación, y de igual forma también me siento muy contenta de estar acá para que podamos participar sobre las perspectivas que tenemos cada una de nosotras sobre el tema de la migración. Bueno, la metodología es que vamos a realizar 5 preguntas donde cada una va a dar su punto de vista. Es recordar que no hay preguntas verdaderas, sino es ver la percepción de cada una. Voy a empezar. ¿Qué estereotipos o prejuicios crees que existen en tu comunidad hacia los migrantes? ¿Y cómo crees que afectan su aceptación? Eh, en lo personal yo pienso que Samaná es un municipio que acoge a todo el que llega. Yo creo que tenemos eh, muy buenas referencias, digamos, de parte de las personas que llegan, propios, extraños, sobre la manera como acogemos a todos. Llámese samaneño, caldense, colombiano, del exterior, nosotros los acogemos de muy buena manera, los aceptamos como familia. Sí tenemos ciertas prevenciones con respecto a algunos migrantes, dependiendo pues del país donde vengan, pero es más por lo que se vive en otros lugares, entonces estamos por eso muy prevenidos. Pero en particular pienso que en Samaná no hay rechazo hacia los migrantes. Personalmente pienso que respecto a los migrantes, a veces uno se mantiene como un poco prevenido, ¿cierto? Pues porque hoy en día en el país uno ve que suceden tantos casos, entonces a veces uno se siente como esa desconfianza con personas de afuera, así sea de otro departamento o de otro país, de otro sitio, porque a veces uno siente esa desconfianza de que será que me pueden hacer algo a mí, a mi familia, pero pues también creo que es como una mala visión porque pues existen personas muy buenas como existen personas también que realmente hacen el daño. Entonces sí es como esa mi punto de vista. Bueno, yo estoy de acuerdo también en cierta parte con Nasri porque hay momentos que uno, digamos, le tocan la puerta y son personas extrañas de nuestro municipio, entonces uno siempre siente como ese susto de que de pronto nos van a hacer algo o porque está tocando pues la puerta, porque pues obviamente los migrantes cuando llegan vienen es en búsqueda de una ayuda o en busca de poder tener otras oportunidades mejores de donde estaban. Entonces, en cierto modo, uno sí siente como ese susto o esa prevención. Como también hay momentos que uno ya después de empezar a conocer las personas que vienen de otras partes, de otro país, ejemplo, en nuestro municipio vienen muchos venezolanos, o sabemos que acá en el municipio hay muchos venezolanos,
Entonces ya después de que uno empieza a conocerlos y a tener como esa cercanía con ellos, entonces ya empieza uno a tener una empatía mejor, a tratarlos obviamente de la forma que se deben de tratar o de la forma que debemos tratarnos todos de igual manera, como si fuera un samaneño más, porque ya muchos se van cogiendo ese cariño y ese carisma acá en el pueblo, entonces ya uno empieza pues como a tener más confianza con estas personas, sean de otros departamentos o sean venezolanos o de otros países. Estoy de acuerdo con esta percepción que tienen ellas porque el sistema de defensa del ser humano es ese, desconfiar de todo lo que no conoce. Y en este caso nos pasa eso con los migrantes, son personas las cuales no conocemos, no hemos compartido tiempo para establecer esa condición de confianza, entonces nos lleva a ser prevenidos en el momento en que no los conocemos, pero también debemos de tener en cuenta que las estadísticas siempre marcan que la mayor parte de la población no hace desplazamiento por gusto, sino por obligación. Entonces no hay que generalizar en sí siempre de la misma forma que atacamos a todos por inseguridad, que es lo que más le afecta a uno, sino que también mirar que son personas que han tenido dificultades dentro de su país y que los lleva a generar un desplazamiento a otras partes para buscar más oportunidades en la mayor parte de trabajo. Pero mire cómo yo pienso que es que a veces nos siembran los noticieros, el periódico, nos siembran esas cizañas, porque en Samaná actualmente vive un señor que es alemán y a él lo trataron muy bien desde llegada, al que le dicen el gringo, también lo han aceptado alemán y de entrada ellos ya tenían amigos. Sí. En cambio, las personas que han llegado, por ejemplo, de Venezuela, Se han venido un exacto, poco están más estigmatizados, muchos de ellos están estigmatizados por el boom de que es que vinieron fue a hacer daño. Entonces, mire cómo sí nos tienen prevenidos, sobre todo pienso yo que los noticieros y el periódico, esas cosas pero yo pienso que les han hecho mucho daño a ellos. Por la fama que pues que algunos, digamos, han hecho algún daño, entonces sentimos que los otros también son así, ¿cierto? Y pues obviamente, así como acá también hay personas malas y pueden ir a causar daños en otros lados, entonces pues hay personas buenas que sí se ganan el cariño. Y es verdad, dentro de las noticias y dentro de muchas redes sociales tienen esa estigmación o o sea, juzgan mucho a los venezolanos. claro, y por ejemplo es ver, digamos, en las ciudades, en las capitales, uno ve que la mano de obra, mucha de la que contratan, pueden ser en su gran mayoría venezolanos. Y uno piensa, ¿ves? En ese negocio, sitio, están contratando un venezolano, debe ser que es una persona que da su buen rendimiento, está prestando un buen servicio, porque pues normalmente no se contrataría a alguien que no dé un buen resultado, ¿cierto? Entonces, si volvemos a lo mismo, no podemos generalizar todos los seres humanos, sino que, como decía la compañera, desafortunadamente es lo que uno a veces se imagina de entrada. Bueno, la otra pregunta es, ¿crees que las personas migrantes son tratadas de manera justa y equitativa en nuestra comunidad? ¿Por qué? Como que no sabemos a la respuesta. No son tratadas con justicia. Vuelvo y pongo el ejemplo del alemán y el gringo. Eh, a los pueblos, por ejemplo, a Colombia, llega mucho alemán, mucho francés, y ellos sí son de calidad. Y a ellos los tratan como, uff, es que llegó pues alguien como muy importante. Pero se dice, llegó un venezolano, llegó un ecuatoriano, llegó un peruano, y, pues madre, este a qué vendrá, este viene a robar. Entonces, están estigmatizados. Yo sigo insistiendo. ¿Será porque, como ya dijimos, aquí en Samaná ya hay tanto venezolano y vemos que son muy buenas personas? Entonces, por eso uno de pronto se rechaza esa idea de que los traten de manera injusta, sin darles muchas veces la oportunidad de darse a conocer.
Sí, de mi experiencia en el área pues, en la que yo trabajo, lo que decía ahora, después de uno ya conocer a estas personas que vienen de otros países y uno se da cuenta que son buenas personas, yo tengo un claro ejemplo de que sí podemos tratarlos de una forma justa y equitativa, como nos tratamos nosotros mismos acá en el municipio. En el trabajo, nosotros tenemos vinculada una de las señoras que trabaja con nosotros, que es venezolana, y la misma comunidad es la que escoge la persona para trabajar en dicha escuela, y la comunidad la aceptó y la tienen muy acogida a ellos. Entonces, ahí podemos evidenciar que sí podemos tratarlos de una forma justa, a pesar de que al inicio pues tenemos como ese susto, pero ya después de conocerlos, nos damos cuenta que son buenas personas y los podemos vincular, los podemos tratar equitativamente. Esta persona pudo conseguirse su trabajo, su permiso de trabajo, porque pues al ser de otro país y al ser migrante, tenía que hacer ciertos documentos para poder estar vinculada en el trabajo, pero ella pudo sacar sus papeles legalmente, pudo hacerlo y la comunidad la aceptó y la tiene en muy buen concepto dentro de su trabajo. Pienso que a manera local, sí, o sea, como decía inicialmente Alba Inés, en Samana somos muy dados a recibir todas las personas que llegan. Así de pronto al comienzo tengamos un poco de desconfianza de ellos, pero luego creo que se han tratado a todos por igualdad de condiciones. Un ejemplo, los niños han tenido pues derecho a su educación, hasta ahora no me he dado cuenta que haya un rechazo. Entonces, asimismo en cada uno de los diferentes oficios, creo que cada una de las personas ha sido bien aceptada. Bueno, yo sí tengo visión de casos personales donde sí he visto que ha habido muchos prejuicios con venezolanos acá. Por ejemplo, hay un contador que le tocó empezar a ser ayudante de construcción porque no creían en la labor que hacía. Tenía el título. Sí, y no creían en él como trabajador ni como persona siquiera. Y tuvo que esforzarse mucho para que para demostrar que él sí era titulado, que sí se merecía un puesto de eso. Y otra cosa fue que acá los procesos de transición entre el registro y el acceso a una EPS es muy largo, muy tedioso, por lo cual ellos no tienen un acceso rápido a la salud ni a una identificación para realizar los debidos procesos de trabajo y de acceso a la salud, ¿verdad? Bueno, ¿te sientes cómodo con la idea de que haya migrantes viviendo en tu comunidad? ¿Por qué sí o por qué no? Yo pienso que eso depende como de la manera de ser de cada persona. Yo digo, Alba Inés Cifuentes, yo soy muy confiada. O sea, pienso que todo el mundo es bueno. Yo no, yo no desconfío de nadie, que porque es de aquí, de allá, así sea de mi vecino, del otro, yo no desconfío de nadie. Para mí, todo el mundo es muy buena persona. Y primero lo veo con esos ojos de buena persona. Ya que después me arrepienta de haberle brindado mi confianza, de pronto haberle dado mi ayuda, de haber estado ahí y me respondan mal, prefiero eso a que de entrada yo lo rechace y como dijo Luisa, se tengan que esforzar por demostrar Sí. que son buenas personas. Prefiero pasar el más rato, pero porque considero que soy muy confiada. En cambio yo sí soy muy desconfiada, la verdad es que yo sí soy muy desconfiada y tiene que ser que ya lo conozca, que ya esté dentro de un vínculo social más cercano a mí, que tenga, pues, que sepa de que, bueno, tiene buenas, digamos, referencias, que está pues bien acompañado, porque muchas veces también es como dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Y entonces yo sí, la verdad, soy muy desconfiada porque también, digamos, yo soy muy familiar,
Entonces yo pienso mucho en las personas que se acercan a mí por mi hijo, por mi esposo, sobre todo por mi hijo, porque es un adolescente. Entonces también tengo que fijarme mucho quién se acerca a nosotros para poder saber que se va a acercar a mi hijo y pues que traiga buenas como modales o que sea una buena persona. Entonces, la verdad, yo sí soy un poquito desconfiada y me siento a veces incómodo con personas que no estén allegadas a mi círculo social, pero después de irlas conociendo poco a poco, pues obviamente las vamos aceptando, pero pues de que te traigan una muy buena referencia. Por mi parte también me considero un poco desconfiada con este tipo de personas, pero puede ser que desde mi formación profesional y desde mi campo laboral, digamos que en mi carrera yo tengo que tratar de ser desconfiada, entonces lo mismo hace que mi vida personal sea de esa forma con los seres que me rodean. Pero pues también luego pienso, pero ¿por qué desconfiar o pensar que esa persona me puede llegar a hacer el mal si ni siquiera lo conozco? Como lo que dice Alba Inés, ¿por qué no le doy primero la oportunidad de conocerlo y saber que puede ser un buen elemento hacia la sociedad? Pero desafortunadamente somos así y somos un poco prevenidos. Pero pues lo que acabas de decir es cierto, más bien de pronto por la profesión que tiene. Como yo soy docente, entonces uno recibe todos los días, todos los años a mucha Claro. gente, tiene que tratar con ellos, sobre todo, por ejemplo, yo que trabajo con niños, entonces yo creo que yo veo a todas las personas con la misma, con los mismos ojos que yo veo a mis niños en la escuela, digamos como con esos ojos de amor, con esos ojos de dulzura. Me duele porque pues también nos ha pasado en la hora de clase que llega el niño, en particular el niño venezolano, y los demás niños como que de Venezuela. Y lo hicieron a un lado porque Por lo que ya han nos pasó, escuchado. porque ya habían escuchado. Y yo les dije, ¿y es que el que les hizo? El único pecado del niño es llegar. No, hablen con el primero, conózcanlo. Dolor cuando el niño se fue, ya lo lloraron porque pues, se hicieron Se muy fue. amiguitos. Entonces es eso, también de pronto es por la profesión. Sí, por eso decía, es como esa perspectiva desde la parte que uno más tenga que compartir o tener esa mirada. Por eso digo que puede ser un punto malo. Entonces, por eso es que todos lo miramos o lo caracterizamos de diferente forma. Yo también. Yo brindo un trato respetuoso y dentro de lo que cabe, amable desde el trabajo, pero no confiable. Por lo mismo, por lo que uno está viendo diferentes personas todo el tiempo. Y usted ve personas con buenas costumbres, también como gente con malas costumbres. Entonces, uno trata siempre como de reservar eso hasta que, como decía Paula, no esté cerca del círculo social con el cual uno se relaciona y más que yo tampoco soy muy sociable, que diga, yo tengo un círculo social muy pequeño, más es familiar que social en sí, entonces siempre tengo mi restricción hasta que yo tenga más referencias de esa persona y pueda decir, sí me voy a relacionar con esa persona. ¿Qué acciones podrían mejorar la integración entre los habitantes de su comunidad y los migrantes? Vuelvo a la parte de la respuesta anterior, a mi escuela. ¿Cómo se ha hecho, digamos, dentro de la escuela? Lo que dijo Nasli, listo. O sea, todo niño que llegue, no importante de dónde, tiene el cupo. No se le ha negado el derecho a la educación. ¿Cómo hemos hecho con las personas que vienen de otro lado? ¿No? Hemos tratado de integrarla a las actividades, de conocerlos en las reuniones de padres de familia. Digamos, hemos preparado eh, conversatorios donde las personas que vienen de otro lado nos cuentan su cultura, cómo hacen sus cosas. Hicimos algún día dentro de mi aula, pues por el niño venezolano que tenía, hicimos como una especie de compartir gastronómico. Fue la mejor parte. Porque pues claro, la señora venezolana, cosas que uno no, pues sabores distintos.
Entonces, pues fue una manera como de integrarla y darla a conocer, digamos, también dentro de ese grupo de papitos. Entonces ya ella empezó con ese microproyecto, digamos, ella ya vendía comidas. Entonces, pues, vea, fue una manera de darle una posibilidad de adquirir dinero y digamos que esa fue la manera de cómo la escuela los integró, dándoles la oportunidad de darse a conocer, de dar a conocer su cultura, su comunidad, digamos, de cómo vivían. Y como digo, la mejor parte, todos ricos que comen. Bueno, en la parte laboral, como pues les comentaba ahora, nosotros tenemos dentro de la nómina una persona que es venezolana, le ayudamos pues como a gestionar qué permisos o qué era lo que tenía que tener para poder vincularla como manipuladora de alimentos dentro de una sede educativa y la misma comunidad dio como ese inicio, fueron los que tomaron la iniciativa de ponerse a ayudarle a conseguir como los documentos que necesitaba para poder tener un permiso para trabajar. Entonces, del trabajo, sentimos que tuvimos esa acción de ayudarla, porque pues era una mamá también que llegó con sus hijos a un municipio que no conoce, a un país que no conoce, buscando mejores oportunidades de vivir. Entonces, ¿por qué no darle la mano a esas personas que lo necesitan? Entonces, desde ahí nosotros pudimos brindar esa acción, esa mejora para poder que esa familia pueda por lo menos tener algo y poder sustentar a sus hijos y poder estar pendiente de sus hijos dentro del aula de clases también o dentro de la sede educativa. Entonces, fue muy bonita esta experiencia con ella. Igualmente, pues en la fundación en la que laboro también en ocasiones, hemos brindado la oportunidad laboral de darle la oportunidad a personas, en este caso pues venezolanos, a hacer algunos trabajos, ¿cierto? Porque pues aunque así uno sienta esa desconfianza, pero se les ha dado la oportunidad de que realicen unas actividades y que ellos puedan tener, ¿cierto? Su pago, su beneficio económico para ellos poder suplir sus necesidades como cualquiera de nosotros. Entonces ese ha sido como un pequeño aporte que hemos estado realizando. Bueno, yo digo que dentro del plan de acción territorial y las políticas públicas de los municipios sí deberían como de establecer, así como hay un rubro de educación, un rubro de gestión del riesgo, debería de existir también un rubro para la empleabilidad, para empezar, por ejemplo, a sobresalir en campos como la salud. Vi como muchas veces se negó el acceso a la salud en este hospital por no tener un registro previo. Entonces sí debe de existir como un rubro con lo que puedan sustentar cierto rango, no dice todas las personas que lleguen, pero como cierta población más vulnerable, como son los niños, los adultos mayores o las personas con discapacidad o las gestantes, que en este caso tienen prevalencia. Sí debería de existir en esas políticas públicas también más capacitación para la aceptación social, la inclusión social, porque la verdad yo no estaba en la primera. En este municipio no estaba en la primera capacitación de inclusión social, ni en la primera política pública que hayan hablado donde se incluyen las personas migrantes. En cambio, aquí dentro de la escuela nosotros sí, digamos que hicimos los ajustes pertinentes en el PEI para que, digamos, existiera esa inclusión. Y se hicieron talleres pues cuando el boom que digamos, de la migración de venezolanos, se hacían talleres con los niños para concientizar a los niños y a los papitos la aceptación de, como decía Luisa, generalmente todas las migraciones son porque por algo que les ocurrió y se tuvieron que venir, no por gusto y por placer. Entonces nosotros sí hemos tratado digamos, de ir resignificando el PEI de acuerdo a ese tipo de necesidades. Bueno, la última pregunta dice, ¿qué acciones o iniciativas crees que podrían ayudar a cambiar las opiniones negativas sobre los migrantes y fomentar una mejor aceptación en la comunidad?
pienso que hoy en día al migrante ah, le queda un poquitico más fácil, digamos, en estos municipios, eh, digamos, que sean aceptados, porque los que llegaron antes se han encargado que muy arduamente porque pues, les tocó duro, pero se han encargado de allanarles el camino a los nuevos, a las nuevas personas que lleguen, porque ya hoy en día, al menos en los pueblos, en las ciudades es muy complicado porque si llegaron personas a hacer daños. La gente que llegó a los pueblos mm, no vinieron a eso. Entonces, allanaron el camino para las personas que llegan, a los nuevos migrantes, porque ya se dieron a conocer, ya les tenemos menos miedo. Ya de pronto, pues podemos ser un poquitico prevenidos como con cualquier extraño, pero al menos ya no les cerramos las puertas tan duramente. Ya que, como dice la profe, ellos vienen buscando un refugio, ¿cierto? Y ellos, las personas que han venido a nuestros municipios, hasta el momento no hemos tenido, pues, como decir, esa queja grande como en las ciudades que sí han habido disturbios, cosas, bueno, robos, de todo. Nosotros en los municipios, las personas que han llegado han venido buscando es como ese refugio, ese apoyo, esa solidaridad de todas las personas que vivimos en estos pueblos. Entonces, yo creería que lo que falta es como dice Luisa, crear como esas políticas, incluirlos más en todas las actividades del municipio, el tema de los alimentos, de las comidas, de todo ese tema que habla la profe, poderla dar a conocer a nivel del municipio, invitar a todas las personas que están acá venezolanas o de otros países, vincularlas con las comunidades y con nosotros mismos y poder realizar como esa integración donde podemos conocer muchas cosas de ellos y ellos conocer muchas cosas de nosotros porque ellos también se están adaptando a nosotros, adaptando a nuestras costumbres, adaptando a nuestras a todas las cosas que nosotros tenemos acá, a nuestros sabores, a nuestras comidas. Entonces, sería muy bueno que se puedan vincular a todas estas actividades. Pienso que sería bueno, digamos, hacer ese tipo de integraciones que comenta Paula y Alba. Por ejemplo, lo que decía Alba que hacían en la escuela, como ese intercambio De sabor. de sabores, de saberes, porque a veces solo nos limitamos a juzgarlos y no miramos de, pues aprendamos lo que ellos nos traen de otra cultura, ¿cierto? Pues personalmente nunca me había puesto a pensar en eso, ¿por qué no indagar, preguntar qué saben hacer en alimentos, en otros temas que yo pueda aprovechar y pueda aprender y de la misma forma yo pueda enseñar mi cultura y mi saber? Entonces sí me parece una buena idea. Yo creo que la mayor parte de la estigmatización que se generó en cuanto a la migración, en este caso puntual venezolano, fue, como decía la profe, por las noticias, por los periódicos, que fue cuando un grupo de venezolanos generó o organizó un grupo al margen de la ley llamado Tren de Aragua. Eh, este grupo delictivo hizo muchos daños, más que todo en la ciudad de Bogotá. Desde allá se empezó a generar todo ese estigmatismo, todos esos prejuicios sociales, y eso nos generó como esa posición, pues, en cuanto a los migrantes, donde no vienen a hacer daño, vienen a robar, vienen a ser dueños del ajeno, y no nos pusimos a pensar en que no era solamente la migración para la banda delictiva, sino que eran también las víctimas de todo el proceso que tuvieron desde el desplazamiento de su territorio hacia otro territorio, donde iban a tener un choque intercultural, nuevas culturas, nuevas experiencias, iban a tener esos choques de que les iban a negar trabajo, salud, muchas mamitas gestantes viniéndose a arriesgar la vida de sus bebés. O sea, uno no se pone a pensar muchas veces en todas esas cosas que les tocó pasar a ellos, sino que uno lo juzga como persona y no como persona que está viviendo un proceso duro. Yo creo que todas esas integraciones son buenas para uno aprender que uno no solamente es el que sufre en ciertas ocasiones, el que le pasa las cosas malas,
sino que tenemos personas alrededor de nosotros que también merecen ser tratados con el mismo respeto y con los mismos derechos que nosotros quisiéramos que nos brindaran. Bueno, muchísimas gracias a todas ustedes por haber participado, por habernos compartido tantas experiencias. Esto fue todo. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. interesante el tema, muchísimas gracias. Quedamos con un aprendizaje. Sí, Sí, muy grande. total.